Ya, perfecto, ya. Adiós, gracias. Estaba orando ahí que pudiéramos tener una buena señal. Si es que se cae, me hacen una señal, por favor, para estar atento en ello. Qué hermoso himno hemos cantado. Y expresamente en razón de ello, esta tarde va a ser la predicación, las palabras de vida, hermosas palabras que el Señor nos da. Y yo los invito, hermanos amados y hermanas amadas, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 7, y leeremos 38. Libro 38. ¿De qué versículo, pastor? Capítulo 7, versículo 38. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Mira, escuchemos lo que el Señor nos dice esta tarde. Dice, Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Que el Señor nos bendiga esta tarde a través de su hermosa palabra. Los invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, porque usted nos cuida, Señor, y nos protege. Gracias, Señor, porque es su palabra, Señor, la que habla de nuestras vidas, la que habla y nos llena de consuelo y habla nuestro entendimiento. Le pedimos, ser amado, que usted dirija la predicación, Señor. Que sea su palabra, su voz, su voluntad, Señor, la que escuchemos, y no la idea de un hombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos das para poder oír, Señor, a través del Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pido que tú cuides mis labios, Señor, cuides mis pensamientos, guarda mi corazón, mi mente, Señor, quita toda maledicencia, limpia mi corazón, Señor, para que entregue adecuadamente tu enseñanza. Señor bueno, Señor amado, prepara nuestros corazones como tierra fértil, Señor, para recibir tu enseñanza, para recibir este alimento, para recibir, Señor, tu voluntad, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Bendiga, Señor amado, en este tiempo y en todo momento. Gracias, Padre amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde hemos leído este versículo que dice relación con un contexto mayor. Se refiere a Esteban. Hace un par de semanas atrás, 3 semanas atrás, tuvimos la ocasión de escuchar sobre Esteban. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos sobre el sacrificio de Esteban? Cuando fue apedreado, mientras invocaba el nombre del Señor y decía, Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas clamó otra vez a gran voz, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, durmió. El porqué de estas palabras que acabamos de leer, ¿cuál es el contexto al cual se está refiriendo? Era un diácono, era un hombre que servía lleno de fe, el versículo 6 precisamente, y nos habla de que Esteban, en el capítulo 6 también versículo 8, era un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, era un diácono que nosotros podríamos ver consagrado en plenitud al Señor. Y este hombre, este varón lleno de fe, del Espíritu Santo, fue precisamente por la forma que él hablaba, y fue acusado de que era este lugar santo contra el templo y contra la ley. La verdad, las cosas que este pasaje que acabamos de leer nos habla y nos va relatando la historia de Israel. Y específicamente en este versículo 38 se refiere a Moisés, el gran libertador, el libertador del pueblo de Israel.
aquel que el Señor había levantado como gobernante y como libertador, y también como profeta, por cierto. Es este hombre que dice este versículo 38, que estuvo en la congregación en el desierto. Es decir, está relatando el tiempo en el cual el pueblo estuvo en el desierto durante 40 años, y relata que estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con el ángel, con Dios que le entregó la ley, y con nuestros padres, y aquellos que se refiere Esteban, aquellos hombres y aquellas mujeres que formaron parte del pueblo del Señor en ese tiempo. Y dice que él recibió palabras de vida que darnos. Esteban se refiere a Moisés como el libertador, como el gobernador, como el profeta, que les dijo y les enseñó, como a través de la palabra, que él levantará al Señor un profeta de entre vuestros hermanos, y a él oiréis, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, del amor y la consagración hacia Dios. Si recibimos palabras de vida, no dejamos de pensar y de tener en mente lo que el Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, el Señor Jesucristo dice él mismo de su lenguaje, de su conversación con sus discípulos, es que las palabras que él da son espíritu y son vida. Asimismo, en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 68, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, no hay otro fuera de Cristo que pueda entregarnos vida eterna. No hay otro fuera de Cristo que pueda entregarnos la gracia y la salvación. Moisés en el monte no solamente recibió los 10 mandamientos, que para el pueblo de Israel constituyen palabras de vida, porque eran buenas, porque era una enseñanza sana, una enseñanza santa, pura, limpia. Era la palabra dada por nuestro Señor y nuestro Señor y el Padre, que es justo, que es bueno y que es misericordioso. Es a él donde precisamente fue entregada la palabra por primera vez, escrita en tablas. Fue escrita precisamente en piedra, en la cual Moisés llevó y tuvo que, ofendido por lo que el pueblo estaba haciendo, destruyó y rompió. Pero es esa misma palabra que se transmite a través del Antiguo Testamento y que resuena en nuestros tiempos a través de la consagración de nuestro Señor, que nuestros padres la recibieron, y son palabras de vida, y son palabras que Dios dio a través de Moisés, son palabras que son inspiradas por Dios, son entregadas por nuestro Señor para el bien y el bienestar de tu pueblo. Mis amados hermanos, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, en torno a Él gira la palabra, en torno a Él gira todo entendimiento de la salvación y todo entendimiento y este misterio guardado de la salvación y que ha sido revelado para nosotros. Es este Cristo que nos hablará y que nos dirá que es el camino, la verdad y en la vida. Es este mismo Cristo que nos dirá que Él, sus palabras son espíritu y son... Eso es lo que hace que muchos hombres, como el Sanedrín, frente a Esteban, como muchos hombres que seguían al Señor, dudaran de él, porque sabían que eran simplemente seguidores y eran oidores, buscando quizás alguna preventa, algún premio o quizás alguna posición. Pero el Señor nos habla esta noche y esta tarde para hacernos y decirnos: confíen en mí, confíen en el Señor, confíen en mis palabras de vida. Las palabras de vida, eso es la forma como el Señor se refiere a la Biblia. Las palabras de vida son palabras que son el lenguaje que Dios utiliza para referirse a nosotros y darnos entendimiento en una forma milagrosa. Es una forma única. Dios ha permitido que su palabra perdure a través del tiempo. Y la palabra que es conocida
a través de los tiempos y de los muchos hombres y mujeres que han seguido al Señor y que han sido fieles a ella, la conocen como la buena palabra de Dios, la buena palabra de Dios. También nos referimos a la Biblia como las Escrituras o la Escritura. También nos referimos a ella como la espada del Espíritu. ¿Se recuerdan ustedes en Efesios? Pablo hablando de la espada, de esa espada de doble filo. También podemos pensar y nos acercamos a ella pensando que es la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es pura. Y no podemos dejar de pensar específicamente en el Salmo 119, que es una verdadera honra y honor a la palabra de Dios. También que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En ella están plasmadas, en cada una de sus líneas, está plasmada la voluntad de Dios para con nosotros. Y simplemente, mis hermanos, nos referimos a la Biblia como el libro, el único, el absoluto. Esa palabra justa, santa y buena que el apóstol Pablo mencionará en el capítulo 7 del libro de Romanos, esa palabra verdadera en la cual el pueblo del Señor tiene aquí aferrarse y a la cual seguir, es la palabra del Salvador. Ahora recién leíamos en Colosenses 3:16, nuestro hermano nos invitaba a tener una lectura, precisamente en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, la Biblia, la enseñanza, la palabra de vida que estamos leyendo esta tarde, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es una invitación del Espíritu Santo a través del apóstol, el cual nos dice, more en abundancia en vosotros, que nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite, que nos exhorte. Exhortar significa comunicarse, que nos comunique a cada uno, unos a otros en toda sabiduría. Esa misma palabra que el Señor ha establecido como buena palabra, la palabra de vida, que Pablo después se referirá y le escribirá a Timoteo en 3:16. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia? ¿Para qué? Para que todo hombre de Dios, a fin de que todo hombre de Dios, y en esto también entendemos nuestras hermanas, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, eso es la palabra del Señor, eso es la palabra de vida, la bella palabra de vida. Podemos recurrir en todo momento y en todas circunstancias. Nosotros podemos acercarnos confiadamente y con seguridad y con certeza, que es la voluntad de Dios manifestada hacia nosotros. Es esa palabra de vida que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Es esa la enseñanza apostólica enseñada por el mismo Señor Jesucristo hacia sus discípulos y que en el tiempo transcurre hacia nosotros y que es guiada por el Espíritu Santo. Cuando usted se acerca a la palabra confiadamente, cuando yo me acerco a la palabra confiadamente y la leo, debo saber y tener claridad. Y eso, mis amados hermanos, es fundamental en la vida del creyente. Hablamos de la guía que significa el ser conducido por el Señor. A través de la palabra de Dios, no son los inventos del hombre, sino que es el Señor mismo el que nos está enseñando y nos está conduciendo a través de estas bellas palabras de vida. Palabras de vida que sirvieron para que el pueblo de Israel caminara y fuera guiado. Palabras de vida en la cual los profetas enseñaron y mostraron el poder de Dios al pueblo, que se revelaba y que se manifestaba en contra del Señor, pero asimismo el Señor envió a sus profetas para que escucharan y aprendieran de su voluntad. Dios hecho hombre, que habitó en medio de nosotros, que nos enseñó y nos mostró el camino de salvación. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, es el Espíritu el que da vida, dice el Señor Jesucristo. Cristo es el que nos da vida. La carne nada aprovecha. Y la enseñanza del hombre. La enseñanza del hombre va y viene. La enseñanza del hombre es como la moda, que a veces es practicada por todos, pero otras veces, y nos damos cuenta al poco andar, que de nada ha servido
y que incluso olvidamos en qué consistía. El hombre se confunde, el hombre altera la naturaleza, el hombre altera su vida, el hombre altera la economía, el hombre destruye al hombre. Mas Dios cuida de sus hijos y de su pueblo al entregarnos esta palabra de vida. Cuando el Señor entregó en el monte Sinaí los 10 mandamientos, no lo hizo en una forma para oprimir al pueblo o hacerlo en una forma que el pueblo fuera atacado o fuera menospreciado o fuera denostado. Todo lo contrario, son palabras de vida que guiaron al pueblo para que fuera un pueblo íntegro, un pueblo santo, como el Señor es, pues esa nación santa que nos dirá el apóstol Pedro. Y es precisamente esa palabra la que, habiendo transcurrido los siglos y el tiempo, llega a nosotros para decir, gracias Señor, porque podemos escuchar tu voluntad. Gracias Señor, leerla y podemos detenernos a tu pueblo y amas a tus hijos. Esa es la palabra y entender en ella que Dios hablando en nuestras vidas es un acto de fe. Es un acto en el cual nosotros consideramos que Dios está hablándonos. Y no lo hacemos porque dependa de nosotros, mis amados hermanos, sino que es la muestra de amor de Dios para que nosotros podamos escucharla y acercarnos a Él con esa confianza que solamente podemos tener en Cristo. Es esa palabra que nos habla de salvación. La confesión de fe nos dirá que hay cosas que son confusas en la palabra, o que son difíciles de entendimiento, mejor dicho. Para algunos pueden ser confusas, para otros pueden ser muy simples. Pero este difícil entendimiento no se muestra en la salvación, que es clara y es precisa. Solo somos salvos por gracia. Solo somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que murió por mis pecados, que murió por tus pecados. Mi amado hermano y mi amada hermana, eso es lo que nos enseña la palabra. Nos muestra un camino verdadero, único, que sé con reverencia, y lo hago con reverencia, porque es la palabra del Señor hablando a mi vida. Por eso el consejo, mi amado hermano y mi amada hermana, es que al acercarnos a ella, oremos. Al acercarnos a ella, pidamos al Señor su dirección. Es ese regalo hermoso que el Señor nos da en esta tarde, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y a mi vida. A cada uno que puede, de los hombres y mujeres alrededor del mundo que pueden escuchar la enseñanza del Maestro. No es casualidad que esta doctrina tan hermosa sea plasmada en el corazón de muchos y de muchos. No es casualidad que el Señor haya obrado en el corazón suyo y en mi corazón para que esta tarde podamos escuchar la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, muchas veces seremos confundidos, muchas veces seremos atacados, muchas veces seremos vilipendiados, pero el Señor Jesús nos ha dicho que no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en nuestros labios. No nos preocupemos por lo que hemos de decir, sino que será el Espíritu Santo en aquella hora que nos mostrará lo que debemos decir, sea ante los concilios, sea ante las autoridades, sea ante quien sea que tengamos que enfrentar. El Señor, a través del Espíritu Santo, pondrá palabras en nuestros labios, tal como lo hizo con Moisés, ese día hablando a Dios en la zarza ardiente, y le ordenó a Moisés que llevara la palabra, y Dios le dijo que él iba a poner palabras en sus labios. Mis amados hermanos, qué hermoso testimonio de la vida de Moisés. Y al mismo tiempo, cuando pensemos en Moisés, piense que ese mismo regalo que Dios le dio a él, también se lo da a usted esta tarde. Podemos acercarnos al Señor confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente, sabedores que esta palabra de vida, estas palabras de vida, dicen relación con que la palabra es justa, es santa y es buena. Eso, mis amados hermanos, es un gran privilegio que tenemos. No porque ustedes, no porque yo tengamos méritos, sino por gracia, por amor, por misericordia. Poder escuchar la voz del Rey, poder arrodillarnos, poder levantar oración, poder escuchar saber de su voluntad y escuchar su palabra, es un privilegio único que tenemos. Por eso, mi amado hermano y mi amada hermana, nos acercamos y debemos de hacerlo con confianza, con seguridad,
Cuando usted busca un consejo, búsquelo en la palabra. Cuando usted esté triste y atormentada por una u otra circunstancia, por cosas que nos confunden, porque todos pasamos por etapas difíciles en nuestra vida, busque en la palabra, porque es la palabra del Señor, estas palabras de vida que nos habla Esteban, estas bellas palabras de vida que cantamos, son las que guiarán nuestro andar. Tenga confianza y tenga seguridad. Aprenda a acercarse a ella con el mayor de los cuidados, con la mayor de las delicadezas. Hermano y hermana amada, a través de ella el Señor nos enseña de su amor y su misericordia. A través de ella nos da de su bondad, de ese sacrificio de la cruz, de esa muerte en la cruz por tus pecados, mi amado hermano, para limpiar mis pecados, para limpiar tus pecados. Es a través de la palabra que nos instruye como pueblo para pensar, para ser agradecidos en las cosas que el Señor nos da, para ser agradecidos en el tiempo que el Señor nos prepara y nos capacita para enfrentar una u otra dificultad. Y mi amado hermano, sepa usted, mi amada hermana, que es el Señor el que pondrá palabras de vida. A veces, mis amados hermanos, muchas veces, mejor dicho, en nuestra condición de pecadores nos equivocamos. En nuestra condición de pecadores erramos y muy a menudo lo hacemos. Volvamos a la palabra que nos dice: arrepiéntete de tus pecados. La invitación del Señor es al arrepentimiento de nuestros pecados. Decirle: Señor, heme aquí, pero no puedo caminar, Señor, si voy con esta carga. Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Señor, te pido que llenes mis labios, Señor, de esa agua dulce, de esa agua, de ese manantial de vida, Señor. Te pido, Señor, que mi razón y mi corazón, Señor, te pertenezca solamente a ti. Quita toda maledicencia, Señor, que está en mi corazón y que obra en mi vida. Quita, Señor, todo mal pensamiento que ronda en mi mente, Señor. Aleja, Señor, la tentación, porque es mucha, Señor. Y simplemente yo te digo, Señor, gracias, Señor, porque tengo palabras de vida, que son para mí, que son para ti, mi amada hermana y mi amado hermano, que son para cada uno de sus hijos y de sus hijas. No hay nada más hermoso, mi amado hermano y mi amada hermana, que saber que el Señor nos está cuidando y nos está protegiendo. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos, que saber que cuando leemos la palabra estamos leyendo el triunfo de Cristo, el triunfo de la verdad, el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Quién podrá decirnos algo en contra de ello? Nada. Ni lo alto ni lo profundo, dirá el apóstol Pablo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Es el amor de Dios el que obra en tu vida, es el amor de Dios el que cuida de tu vida. Por eso, mi amado hermano, el Señor Jesucristo también nos ha dicho que Él no ha venido a rogar la ley, sino que vino a cumplirla. Por eso el Señor se presenta frente a sus discípulos, frente al Sanedrín, se presenta frente a los fariseos, se presenta frente a nosotros a través de la palabra para mostrarnos cuál es el camino que debemos de seguir. Ni usted ni yo, ni ningún hombre puede por sus propios méritos cumplir con la ley. Esto claramente lo dice la palabra en el libro de Romanos. Nos enseña Pablo que ningún hombre, no hay justo, no hay ni uno solo, nos dirá la palabra, que pueda cumplir con la ley. Porque la ley es pura, es santa, justa, es buena. Pero el pecado, nos dirá Pablo, mora en mí. Es ese pecado que ha sido mostrado por la palabra el que toma posesión de mí. Más en Cristo, más en nuestro Señor Jesucristo, quien cura mis heridas y lava mis pecados. Hermanos y hermanas, tenemos esa tranquilidad y esa paz en nuestras vidas. Tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestros corazones por el obrar del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dirá y nos recordará una y mil veces: más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es Cristo el que mora en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Esteban, teniendo en mente los mandamientos del Señor, Esteban teniendo en mente el esfuerzo y el sacrificio de Cristo, les dice a estos hombres y a estas mujeres: mírenlo a Él, miren la palabra, esas bellas palabras de vida. Hermanos y amadas hermanas, que esta tarde el Señor hable en nuestros corazones y a nuestras vidas. Que sea la palabra del Señor la que more abundantemente en nosotros. Que sea la palabra del Señor
la que guía nuestros pensamientos. A veces, mis amados hermanos, tal como hemos dicho, nos equivocamos. ¿Pastor se quedó sin audio? Que sepamos cada uno de nosotros que hemos sido llamados como hijos Pastor, se le está escuchando entrecortado. del Señor. Hermanos amados, que Padre bueno, ser amado, damos gracias a palabras de vida. La palabra que fue entregada al pueblo en el monte Sinaí, Jesucristo. Esa palabra que fue llevada a los labios de los profetas, esa palabra que fue escrita, esa palabra que hoy día perdura en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, hazla florecer, hazla prosperar en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, para que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de tus hijos y en cada una de tus hijas. Te pido, Señor, tu dirección y tus cuidados. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti, que día a día velas por tus hijos, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra de vida, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.